Nosotros vamos a pasar en este momento a escuchar a la doctora Andrea Manjarres. Adelante, buenos días, doctora. Qué bueno escucharle y que esté bien. Buenos días, doctora. Y primero preguntarle por usted, cómo le ha ido y el terremoto en su país, en su patria. Nos sentimos muy afligidos por esta situación de lo sucedido y espero nos ponga en contexto ya desde la vivencia propia. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias a todas las personas, porque tengo que decir que duré 2 días respondiendo mensajes de toda mi gente de República Dominicana preocupados por mí y por mi familia. Yo vivo cerca al eje cafetero, una de las zonas más afectadas por este terremoto sin precedentes. Afortunadamente mi ciudad, Ibagué, está bien, pues hay daños, pero menores, solamente algunas edificaciones que se les cayeron algunas paredes, pero ningún edificio se derrumbó, ninguno fue algún problema estructural así que se haya derrumbado. No tenemos muertos en nuestra ciudad. Sí hay daños materiales, incluida la No se casa está de mi yendo. madre, incluido la casa de mi madre, algunos asuntos pequeños de pintura, pero todo muy bien. Así que agradecerles a todos su interés, su preocupación por nuestro bienestar. Sin embargo, hoy precisamente le pedí a mi familia Telenor y a mi programa de mañana el poder tener este espacio para hablar y que podamos dimensionar realmente lo que está pasando en Colombia. Los mismos colombianos no estábamos claros de la dimensión de la tragedia. Creo que hasta el día de ayer, básicamente, es que hemos podido entender la magnitud de lo que ocurrió. Primero, un temblor súper atípico, no tanto por la intensidad, pues 7,6, pero la duración fue casi 3 minutos. Les digo que particularmente yo vivo en un piso décimo. Para mí fueron los 3 minutos más largos, el no poderse uno ni sostener de pie, sino tener que coger una columna para poderme mantener y estar viendo los edificios así, moverse de un lado para otro, fue impresionante. Pero no solamente es la cantidad de tiempo que duró, la extensión del territorio afectado. Por ejemplo, con nuestros hermanos venezolanos, fueron 2 ciudades prácticamente las afectadas. Nosotros tenemos 4 departamentos, ¿sí? Lo que llamamos provincias en la República Dominicana. No solamente es Cali, la capital mundial de la salsa, y Pereira, ¿sí? Del eje cafetero, no. Estamos hablando de que se han afectado pueblos del Quibdó, del Chocó, perdón, donde solamente quedó en pie un hospital, pueblos donde el 80% está destruido. Wow. Desde luego decimos las vidas humanas, las pérdidas humanas, es lo que más nos duele en el alma, desde Está luego. hablando de terremoto. Nuestro presidente habló ayer de casi 500 víctimas Estamos mortales hasta el interactuando. momento, pero tenemos también más de 500 desaparecidos oficialmente. Pero estas son las cifras de las ciudades. En nuestros campos, la destrucción y en nuestros pueblos ha sido masiva, nuestros pueblos indígenas. El Chocó es el departamento más pobre de Colombia, que es donde hubo el epicentro. El 85% de las casas del Quibdó son del Chocó entero, son en madera. Se cayeron muchísimas de estas casitas en madera y en teja. Hay pueblos que hasta ayer, donde fue el epicentro, hasta el día de ayer se logró tener acceso
porque está bloqueado por tierra, por los derrumbes, y por aire los aeropuertos se agrietaron todas las pistas de aterrizaje, además que muchas de nuestras ciudades no tenían luz y las comunicaciones estaban colapsadas porque muchas torres se habían caído. Es por eso que solamente desde el día de ayer empezaron a aparecer los videos de las zonas realmente del epicentro. Además de estas zonas, otras ciudades como Ibagué, como el mismo Bogotá, como Medellín, se afectaron materialmente hablando. O sea que somos millones de colombianos damnificados. Yo iría haciendo un cálculo así, por lo menos 8 millones, donde no solamente duele perder seres humanos y la desaparición todavía de muchos que sabemos que están debajo de los escombros, sino que duele ver cómo se han perdido las casas, los negocios, las infraestructuras, de todo, hospitales, escuelas, universidades. Rolandillo en el Valle, 70% de destrucción. ¿Mm? Entonces, esto es una catástrofe de gran envergadura. Nuestro presidente ha declarado en este momento, desde luego, una emergencia nacional y desde luego luto nacional. Hay algo que queremos destacar y agradecer profundamente y es la colaboración y la solidaridad de el pueblo dominicano, de la comunidad internacional en general. Han llegado muchísimas ayudas. No se había pedido inicialmente rescatistas porque la verdad se pensaba que Colombia tenía la capacidad para responder porque no se creía, no se tenía claridad de la magnitud de la tragedia. ¿Sí? Ciudades como Armenia, por ejemplo, gracias a Dios no tuvieron un solo muerto, pero tienen una gran falla también en infraestructura y demás. No habíamos pedido esas ayudas. Ahora sí, porque cuando empieza a llegar de nuevo las comunicaciones, empieza a llegar la luz, es que podemos dimensionar lo que está pasando. Cuando tenemos más de 500 desaparecidos formalmente, pero como les digo, estas son cifras más que todo de las ciudades, pero no se ha podido hacer un levantamiento real de lo que está pasando, pero por lo menos en las ciudades todavía tenemos como mínimo alrededor de unas 500 personas que deben de estar sepultadas en los escombros. O sea que con estas cifras muy probablemente nuestros muertos lleguen a más de 1000 personas y en pérdidas económicas debe ascender a millones de dólares. Hay poblaciones enteras devastadas. Entonces, este llamado es para pedir más solidaridad, más apoyo realmente para Colombia. Ustedes saben que en varios canales de donación hay algunos que son más confiables que otros. Les recomendamos canales como la Cruz Roja. Sabemos que es una institución internacional muy seria. Si ustedes entran a la página oficial de Cruz Roja Colombiana, tienen la posibilidad de donar, ¿sí? Se reciben las donaciones internacionales. La UNICEF también, que está protegiendo a nuestros niños. El Banco de Alimentos de Colombia, institución seria, avalada por la Presidencia de la República. Podemos entrar a las redes sociales de estas instituciones y a las páginas y hacer el donativo, por favor. La situación es triste, es crítica. Hay que destacar la generosidad y la solidaridad que siempre es una característica del pueblo latinoamericano. Es increíble cómo en Colombia estamos ayudando, cómo la gente está brindándole
techo, comida a personas que no conocen. Doctora, 12 millones. escuchándola, 30 qué menos, bueno, y 40 gracias menos. por hacernos este relato desde su Vaina. vivencia. Y lamentamos lo que está Presidente que están ahí pasando abajo. Colombia y que Una locura. no nos imaginábamos que tuvieran lugares incomunicados que hasta ayer pudieron accesar. Es decir, que las estadísticas deben cambiar hoy, ¿cierto? Sí, sí, muy Eh, probablemente. entonces, usted dijo algo que me llamó poderosamente la atención, porque no recuerdo cuánto fue que permaneció el terremoto de Venezuela y los estragos que hizo. Es una destrucción muy grande. Y no pasó más que segundos o minutos, un minuto, o menos de un Sí, minuto. normalmente dura un poco menos de un minuto los temblores. Pasan segundos, que son eternidades para quienes lo viven. Usted dijo que este duró casi 3 minutos. Sí, 2 minutos 40 segundos. Wow. Entonces la preocupación mía desde aquí, desde República Dominicana, fue la, la advertencia o la declaración del presidente de la ¿cómo se pronuncia? La espriela. Espriela, de que solo estaría recibiendo socorristas norteamericanos, Ecuador y no sé de quién más, Los mexicanos, los famosos mexicanos, topos. los topos mexicanos que incluso vimos retirarse en Venezuela al topo mayor, como al señor, al más diestro, porque no le permitieron hacer el trabajo. Pero en este caso, República Dominicana ha tenido una experiencia tanto en Haití como en otros puntos, en Puerto Rico, válidas. Realmente hubo una aclaración ayer en las declaraciones de nuestro canciller. Realmente Colombia inicialmente no pidió rescatistas porque no teníamos la dimensión de la tragedia. O sea, nosotros entendíamos que como tenemos un equipo robusto de rescatistas, podíamos atender nosotros lo que había ocurrido, pero era que no sabíamos lo que había pasado realmente, no teníamos ni idea. Entonces, eh, Fue así. cuando llaman los Fue así. diferentes presidentes a nuestro presidente Empezó a aquí decirle que y siguió necesita, así, él rompiendo. inicialmente dice, manden No lo ayuda fumo. humanitaria, ¿verdad? Comida, bueno, medicamentos, todo lo que usualmente se envía, pero por ahora estamos bien, podemos atender, porque no sabíamos la magnitud. Colombia tiene gran experiencia. Desafortunadamente en el 99 se nos destruyó prácticamente Armenia completa. Entonces, a partir de allí hay un cambio en la legislación y también el fortalecimiento de los equipos de rescate. Creíamos que teníamos la capacidad. Por eso inicialmente no se solicitó, porque muchos países dijeron, bueno, digan que necesitan. Inicialmente no se solicitó. Ahora que se está dimensionando realmente lo que pasa, claro, ahora sí le están diciendo a todo el mundo, manden todo lo que puedan. O sea, desde ayer fue que realmente se empezó a decirle al mundo, pero sí es algo importante de aclarar que, digamos, en ningún momento se ha dicho, porque es triste que aún en estas situaciones de tragedia humana, que pasa a un segundo plano, que si somos de derecha, de izquierda, de centro, del partido X, del partido Y, acá lo que importa somos los seres humanos, acá lo que importa es Colombia, ¿sí? No ha habido una postura de que se le acepta al país X o Y porque el gobierno es de derecha o de izquierda, no, sino había sido esa realmente la situación. De hecho, en X vemos la publicación donde Bukele dice, Colombia solicitó ayuda humanitaria, eso fue lo que se le envió, pero no fue una cuestión de no querer aceptar a algún país.
no teníamos la dimensión real y todavía hasta ahora lo estamos asimilando, porque por ejemplo las grandes ayudas están llegando a las ciudades y a los pueblos que están cerca de las ciudades. Pero, ¿qué pasa con las veredas? ¿Qué pasa con el campo? ¿Qué pasa con nuestros indígenas? Hasta ahora se está empezando a llegar y no sabíamos cómo estaba, ¿sí? Y que la gente, claro, y además decir, no, son casas chiquitas, pues no se les cae, hombre, claro, o sea, por más que sean ranchitos, se les cayeron esas tablas. Estaba el gobernador del Chocó llorando, la gobernadora pidiendo que habían que enviarles puntillas para clavar de nuevo las tablas, ¿sí? Las tejas. Entonces, y son poblaciones que no son tan densamente pobladas en un territorio muy amplio, y un territorio además muy golpeado por violencia, donde tenemos fuerte presencia de guerrilla en este momento. Entonces, se mezclan una serie de factores muy complejos y yo creo que va a pasar un buen rato realmente para que tengamos cifras reales de la dimensión de esta tragedia que hace que tengamos que reconstruir la tercera parte de Colombia. Estas imágenes que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, son del Chocó, ¿sí? Son de comunidades indígenas, entonces si nos damos cuenta son casitas de madera, pero se caen y están durmiendo al aire libre, ¿sí? En una zona húmeda de las más lluviosas del mundo. Ahí es donde está el problema. ¿Y esas corresponden a cuál? Ese es uno de los pueblos de nosotros, donde Quimbaya, donde hay algo muy conocido turístico que se llama Panaca. Esto es en el valle. Esto es uno de nuestros pueblos, de los que quedó más destruido. Quimbaya, el alcalde habla de un 70%. O sea, hay poblaciones que es más fácil contar cuántas edificaciones están de pie que cuántas edificaciones se fueron. Wow, ¿Sí? Dios. Entonces, Quimbaya, por ejemplo, es un pueblito muy afectado que no está en las estadísticas. Y ayer el presidente habló, dijo 1.100 edificios colapsados, cuando el solo alcalde de un municipio habló de 1.300 casas derrumbadas, ¿sí? Entonces, pero es eso, es la cuestión de que no tenemos una consolidación de los datos reales, sobre todo de las poblaciones apartadas, de los pueblos, de las casas. Yo misma tengo amigos que han perdido todo, que están en los campos y que decían, no, acá no han llegado todavía, ahora es que la alcaldía está llamando a preguntar, porque pues la alcaldía también se cayó. Entonces, si la alcaldía se cayó el edificio físicamente hablando, pues ¿cómo? O tenemos poblaciones donde, por ejemplo, uno de los pueblos más afectados del Valle, donde el alcalde se murió su hijo de 6 años. Entonces, ¿cómo este hombre va a tener fuerza para poder también consolidar movimientos? Wow. Entonces, realmente es una situación supremamente crítica. Colombia tiene una geografía muy compleja, y hay zonas donde la densidad poblacional es muy baja, entonces de una casa a otra para encontrarlas pues va a pasar varias tareas, pero sí necesitan ayuda todas estas personas. Ahora quiero destacar que yo entiendo, desde como lo he visto, que el gobierno nacional ha hecho todo lo que puede, que ha tratado de ser bien organizado, coordinado. Hay personas muy competentes, con experiencia en todos estos procesos, pero es que la magnitud es de esta tragedia es de tal magnitud que es imposible poder atender a todo el mundo a tiempo, ¿sí? O sea, es humanamente imposible hacerlo, y vuelvo y repito, además por la complejidad del territorio nacional. 6 de nuestros aeropuertos están afectados, estaban cerrados, ya ya se abrieron. Hay 3 de estos que solamente están para los vuelos humanitarios, ¿sí? Para llevar las ayudas, porque como les dije, las pistas de aterrizaje están abiertas, las torres de control destruidas también. Entonces esto también ha dificultado que lleguen las ayudas a muchas de las zonas Doctora, que hasta ayer empezaron a llegar. escuchándola narrar toda esta situación tan triste, un desastre a
nivel estructural y humano, que es lo más importante. Sabemos que no hay fechas exactas para esto, pero con toda la información que puede tener de forma directa ya en su natal, eh, meses se llevaría a reconstruir. ¿En qué momento, como digo, sé que no hay un tiempo, podría como sentirse volver un poco a la normalidad? Bueno, realmente en las pequeñas poblaciones y sobre todo las ciudades como Pereira y Cali tenemos muchas edificaciones, hospitales. No sé si vieron de pronto el hospital universitario del Valle se cayó, ¿sí? Eh, Universidades también destruidas. O sea, Cali y Pereira, dos de nuestras ciudades más grandes, están fuertemente afectadas, ¿sí? Con la experiencia que hubo hace unos años, pues Armenia, para que volviera a la normalidad, fue en normalidad entre comillas más o menos un año, y todos los pueblitos que tienen destrucción incluso de hasta un 80% y sobre todo en el departamento del Valle y en el departamento del Chocó, pues me imagino que serán tiempos similares, ¿no? Esa recuperación de infraestructura, de puentes, de parques, de todo. O sea, ahora hay otras poblaciones menos afectadas, mi misma ciudad, Ibagué, Medellín, Armenia, en Bogotá hay también algunas situaciones menores, porque recordemos que este temblor fue de tal magnitud que incluso se sintió en Panamá, en Venezuela, o sea, fue de tal magnitud que se sintió realmente en todo el territorio nacional y nuestros países vecinos, ¿sí? Entonces, pues hay daños, por eso yo digo, en millones de personas, unos más, otros menos, unos han perdido todo, otros han tenido pérdidas significativas. Y a veces Doctora, uno dice, la gente perdió un poco, pero imagínate una familia humilde que se le rompen todos los platos, que se queda sin televisor, sí, o sea, son situaciones también complejas. sí, realmente hemos estado observando desde acá con todo el pesar y la unión, los lazos que tenemos hacia estos países que hemos estado observando estas tragedias. De verdad que nuestra, nuestro abrazo desde acá y decir que aquí estamos. En el caso de usted, que somos un enlace directo desde Colombia y cuando está aquí en el país, sentimos mucho que estén atravesando por una situación tan difícil. Esperamos que ya la parte que se tiene como información de impacto y de vidas pues no siga aumentando en el sentido de las vidas, pérdidas humanas, nuestras abrazos más sinceros desde acá y para usted y para todos allá en Colombia. De verdad que sentimos mucho esta situación por la cual está atravesando este bello país. Gracias. Aquí contarles que Telenor va a iniciar una campaña. Yo pude hablar con don Eugenio para incentivar las donaciones a través de organismos confiables como la UNICEF y la Cruz Roja y el Banco de Alimentos de Colombia. Por favor, ayudar en los diferentes puntos de acopio, en las donaciones en efectivo, porque también va a hacer falta mucho dinero para poder reconstruir Colombia. Y yo espero que esto también sea un punto importante de reflexión para República Dominicana, porque aunque es cierto que nadie puede estar preparado para una tragedia de esta magnitud, pero tenemos que revisar cómo hacemos los protocolos de evaluación, tenemos que revisar qué tantas personas están preparadas, incluyendo apoyo psicológico, porque el colapso emocional que tenemos, o sea, yo misma, mi esposo se mueve en la noche en la cama y yo creo que está temblando, me despierto con taquicardia, llevo todos estos días que me despierto varias veces ante cualquier movimiento, hemos tenido varias réplicas, entonces la importancia de que tengamos conciencia cada uno de nosotros en nuestra casa,
dónde me puedo refugiar, si vivo en un edificio, puedo bajar, no puedo bajar, porque esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, el realmente tener la mochila de emergencia, el realmente tener el Estado, ¿verdad? El gobierno organizado, los mecanismos. Sí. Esto es muy importante, ya Venezuela, ya Colombia lo vivió muy cerca. Por favor, el que revisemos esto, revisemos las normas con las que se construye, Ay, porque a pesar de todo podemos decir que hay muy pocas muertes para lo que fue este temblor, porque hay una normativa antisísmica que está funcionando, ¿sí? Entonces, revisar estos tipos de normativas en la República Dominicana para que evitemos tragedias de gran magnitud, ¿no? Porque ningún doctora, país está exento de esto. desde aquí nuestra calidez y abrazo humano para todos allá. Esperamos que sigan avanzando, que siga bien y pedirle a Dios que no se repita y que nos proteja a todos. Muchísimas gracias. Nuestro abrazo desde acá. Muchas gracias. Nosotros continuamos luego de esta nostálgica entrevista, de tantas pérdidas humanas, ni siquiera lo material, la vida no se recupera. Nosotros desde Colombia hacíamos contacto con la doctora Andrea Manjarres.